El estoicismo que conocemos hoy suele presentarse a través de frases breves sobre la disciplina, la fortaleza mental o la aceptación. Pero cuando uno se acerca a las fuentes originales, descubre algo mucho más complejo. En Meditaciones de Marco Aurelio, así como en los textos de los primeros estoicos griegos, aparecen ideas sobre Dios, la naturaleza, la materia, la lógica, la mente y el propósito de la vida. Por eso, reducir el estoicismo a unas cuantas frases motivacionales significa dejar afuera gran parte de lo que realmente defendía esta filosofía. Y para comprender esas ideas, primero tenemos que mirar hacia atrás en el tiempo. Es fácil pensar en Marco Aurelio como una de las figuras centrales del estoicismo, e incluso como alguien que ayudó a iniciar o desarrollar esta filosofía. Pero históricamente, Marco Aurelio pertenece a una etapa muy tardía del estoicismo antiguo. Para cuando él escribió, la tradición estoica ya llevaba siglos desarrollándose. Entonces, si queremos entender de dónde viene realmente el estoicismo, tenemos que viajar mucho más atrás, hasta la antigua Grecia, y en cierto sentido, incluso antes de los primeros estoicos, hasta Sócrates. Sócrates vivió en Atenas y no fundó una escuela filosófica propia. Sin embargo, sus enseñanzas tuvieron una influencia enorme sobre las generaciones que vinieron después de él. A partir de sus discípulos y de las distintas corrientes que surgieron bajo su influencia, aparecieron algunas de las grandes escuelas filosóficas del mundo antiguo. De allí nacieron tradiciones como la Academia de Platón, los peripatéticos vinculados a Aristóteles, los epicúreos, los cínicos y diversas corrientes escépticas. Y entre todas ellas también surgió el estoicismo. Aunque cada escuela filosófica desarrolló sus propias ideas y métodos, todas compartían una herencia fundamental de Sócrates. La filosofía no debía ser simplemente un ejercicio intelectual, sino una herramienta para aprender a vivir mejor. Para los antiguos griegos, una de las grandes preguntas era precisamente esa: ¿cuál es la mejor manera de vivir como ser humano? Desde esta perspectiva, disciplinas que hoy solemos separar, como la física, la lógica y la ética, formaban parte de una misma búsqueda. Comprender cómo funciona la realidad, aprender a razonar correctamente y descubrir cómo debemos vivir eran distintas partes de un mismo proyecto: alcanzar una vida verdaderamente buena. Los estoicos no fueron una excepción. De hecho, esa búsqueda está en el centro de los orígenes de su propia tradición. El responsable de iniciar esta escuela fue Zenón de Sitio, un filósofo profundamente interesado en encontrar la mejor forma de vivir. Y curiosamente, su búsqueda comenzó de una manera muy parecida a la historia de Sócrates, recurriendo al famoso oráculo de Delfos. Zenón quería saber qué debía hacer para vivir bien. La respuesta que recibió fue bastante enigmática. Debía adoptar el color de los muertos. En lugar de tomar estas palabras literalmente, Zenón las interpretó como una invitación a acercarse a la sabiduría de quienes habían vivido antes que él. Para lograrlo, debía estudiar a los antiguos, leer sus obras y aprender de sus ideas. Esa búsqueda terminó llevándolo a Atenas, donde esperaba encontrar un maestro comparable a Sócrates. Había, sin embargo, un pequeño inconveniente. Sócrates llevaba mucho tiempo muerto, pero Zenón no abandonó su búsqueda. En Atenas encontró a otro filósofo que terminaría teniendo una enorme influencia sobre él: Crates, uno de los principales representantes de la escuela cínica. Con él comenzaría una etapa decisiva en el camino que finalmente llevaría a Zenón a fundar el estoicismo. La influencia del cinismo sobre el nacimiento del estoicismo fue importante, aunque ambas escuelas no eran exactamente iguales. En la práctica, compartían muchas ideas, especialmente la convicción de que una buena vida no debía depender de las cosas externas. Sin embargo, los cínicos llevaban estas ideas mucho más lejos y adoptaban una postura deliberadamente radical frente a la sociedad. Un estoico podía considerar que tener dinero no era algo malo.
la riqueza simplemente no determinaba si una persona era moralmente buena o mala. Para un cínico, en cambio, la respuesta podía ser mucho más extrema: renunciar voluntariamente a la riqueza y vivir con lo mínimo posible. También rechazaban muchas de las normas y expectativas sociales que la mayoría de las personas aceptaba sin cuestionarlas. Incluso el nombre que recibieron refleja esa actitud. La palabra cínico procede del término griego relacionado con perro. A medida que pasaron los siglos, las ideas estoicas dejaron de estar limitadas al mundo griego y comenzaron a expandirse por todo el territorio romano. Fue entonces cuando aparecieron algunas de las figuras que hoy asociamos más estrechamente con esta filosofía, como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio. Cicerón también ocupa un lugar importante en esta historia, aunque su relación con el estoicismo fue más particular. Pero antes de llegar a estos autores y analizar sus ideas, conviene entender cómo concebían los propios estoicos su filosofía. Para explicar la relación entre las distintas partes de su pensamiento, utilizaban una comparación bastante llamativa. Imaginaban la filosofía como un campo. La lógica sería la estructura que rodea y protege ese campo. La física estaría representada por la tierra y los árboles que crecen en su interior, es decir, por el estudio de la naturaleza y de cómo funciona el universo. Finalmente, los frutos de esos árboles representarían la ética, y esta última parte es fundamental. Para los estoicos, todo el conocimiento filosófico debía conducir finalmente a una pregunta práctica: ¿cómo debemos vivir? La lógica nos ayuda a pensar correctamente. La comprensión de la naturaleza nos permite entender el mundo en el que vivimos, pero el objetivo final es utilizar ese conocimiento para vivir de la mejor manera posible. Quizás, por eso, el estoicismo sigue resultando tan atractivo en la actualidad. Cuando las personas buscan en él herramientas para afrontar dificultades, controlar sus reacciones o tomar mejores decisiones, están recurriendo precisamente a la parte de la filosofía que los propios estoicos consideraban su fruto final, la ética y la forma de vivir. En el centro de la ética estoica encontramos una idea fundamental: la virtud. Para los estoicos, vivir virtuosamente significa vivir de acuerdo con la naturaleza. Pero esto plantea una pregunta inevitable: ¿cómo podemos saber qué significa actuar conforme a ella si primero no entendemos cómo funciona? Por eso, la ética estoica no puede separarse de su visión del mundo. Antes de decidir cómo debemos comportarnos, necesitamos comprender qué clase de realidad habitamos y, sobre todo, qué clase de seres somos nosotros. Según los estoicos, los seres humanos tenemos dos características fundamentales. Somos seres racionales y al mismo tiempo seres sociales. Nuestra capacidad de razonar y nuestra tendencia natural a relacionarnos con los demás forman parte de lo que significa vivir de acuerdo con nuestra propia naturaleza. Pero cuando los estoicos hablan de la naturaleza, no se refieren únicamente a la naturaleza humana. También hablan de una naturaleza universal, el conjunto del universo y el orden que lo gobierna. Y aquí aparece una de las partes más particulares de su filosofía. Para los estoicos, el universo no era un conjunto de acontecimientos completamente aleatorios. La naturaleza poseía un orden racional y, en cierto sentido, era buena. Todo lo que ocurre formaba parte de un proceso dirigido por un principio activo, identificado con Dios o con una razón divina que daba estructura y dirección al cosmos. Desde esta perspectiva, la naturaleza siempre termina integrando los acontecimientos dentro de un orden mayor. Incluso cuando los seres humanos, que poseemos libertad para elegir, actuamos de manera equivocada, nuestras decisiones no pueden destruir el orden universal. El principio divino es capaz de incorporar incluso nuestros errores dentro de un plan más amplio. Así, aunque nosotros podamos elegir actuar en contra de la virtud, el universo continúa desarrollándose de acuerdo con su orden racional.
Esta concepción es esencial para comprender el estoicismo. La virtud depende de vivir conforme a la naturaleza, y para hacerlo debemos comprender tanto nuestra propia naturaleza como la naturaleza del universo del que formamos parte. Una de las imágenes más interesantes de esta tradición aparece en Cleantes, la idea de encontrar armonía dentro de la disonancia. Es una manera muy bella de expresar cómo los estoicos entendían la relación entre los acontecimientos que parecen negativos y el orden general de la naturaleza. Muchos siglos después, esa misma forma de pensar todavía aparece en las meditaciones de Marco Aurelio. Cuando alguien lo perjudica o se comporta de manera injusta, Marco Aurelio no suele interpretar esa conducta simplemente como maldad. Intenta comprenderla desde la perspectiva estoica. Esa persona actúa así porque no entiende correctamente el mundo ni su propia naturaleza. Si alguien desconoce qué clase de ser humano es y cuál debería ser su relación con los demás, es inevitable que termine tomando malas decisiones. Por eso, Marco Aurelio puede sentir compasión incluso hacia quienes lo tratan mal. En lugar de responder con resentimiento, intenta recordar que esa persona está actuando desde la ignorancia. La misma perspectiva aparece cuando Marco Aurelio se enfrenta a acontecimientos que no logra comprender. En esos momentos, intenta dejar de mirar las cosas únicamente desde su posición individual y adoptar una perspectiva mucho más amplia, la perspectiva del universo. Algo puede parecer injusto, doloroso o negativo cuando lo observamos desde nuestra pequeña parcela de realidad. Pero desde el punto de vista del universo en su totalidad, ese mismo acontecimiento podría tener un lugar dentro de un orden que nosotros simplemente no somos capaces de percibir. Esta idea incluso le sirve como una forma de consuelo. Cuando algo parece no tener sentido, Marco Aurelio se recuerda a sí mismo que su perspectiva es limitada y que el universo posee una visión mucho más amplia. Y es precisamente aquí donde podemos ver con claridad la figura del sabio estoico como modelo para Marco Aurelio. El sabio es aquel que comprende la naturaleza del universo y utiliza ese conocimiento para orientar sus decisiones y sus juicios morales. En otras palabras, la ética estoica no funciona de manera aislada. Marco Aurelio utiliza las ideas sobre la naturaleza, el universo y su orden racional para decidir cómo debe comportarse frente a las dificultades de la vida. Así, la física estoica se convierte en una herramienta para la ética. Comprender cómo funciona el universo ayuda al individuo a comprender cómo debe vivir dentro de él. Muchas gracias por ver este video. Te invito a que te suscribas, le des me gusta y compartas con personas que necesitan ayuda para dar una dirección a sus vidas. Nos vemos en el siguiente video.